Hermanos y hermanas, hay heridas tan profundas en el alma que simplemente hablar de ellas parece un dolor insoportable. Este es mi secreto, una verdad que he guardado silencio durante demasiado tiempo. Me llamo Tariq Al-Harvey, tengo 43 años y durante la mayor parte de mi vida viví como un hombre común en la ciudad de Damar, Yemen. Hijo menor de un trabajador que caminaba con muletas, crecí en un hogar sencillo, pero lleno de principios y valores. Hasta agosto de 2018, mi vida parecía destinada a seguir el camino marcado por la tradición y mi familia. Pero en ese fatídico mes, aprendí a las malas que la línea entre esta vida y la eternidad puede ser más delgada de lo que imaginamos. A veces, basta con un solo respiro. Me arrodillé en la arena, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, sintiendo el frío sonido metálico de una pistola contra mi cuello, mientras alguien me condenaba a abandonar mi fe en el Islam y aceptar la muerte por Jesús. En ese momento, cuando todo parecía haber terminado, ocurrió algo extraordinario, algo inexplicable. Los testigos quedaron atónitos, las autoridades se quedaron sin respuesta, pero sé, con toda la convicción de mi corazón, que fue el Señor Jesús quien intervino. Fue allí donde renací. Mi familia era respetada e influyente en Damar. Mi padre, Ibrahim Al-Harmul, era un hombre admirado por su sabiduría y rigurosa devoción a las escrituras islámicas. Mi hermano mayor, Faisal, desempeñó un papel importante en el gobierno local, manteniendo a nuestra familia firmemente arraigada en la tradición y el sistema. Desde muy joven, mi camino parecía ya trazado. Sería un estudioso de las escrituras, alguien que seguiría los pasos de mi padre, memorizando texto, recitando verso y sirviendo a nuestra comunidad. A los 12 años ya destacaba entre los eruditos del pueblo, y mi padre me presentaba con orgullo ante los líderes religiosos como ejemplo de fe y dedicación. Decía, «Este es mi hijo, en quien tengo complacencia». Palabras que hoy suenan irónicas, pues nunca imaginé que un día me enfrentaría a un nuevo llamado que lo transformaría todo. Este cambio comenzó cuando me fui a Londres a los 32 años para cursar una maestría en finanzas internacionales, un sueño que mis padres apoyaron, orgullosos del camino correcto que seguía. Pero lejos de la mirada vigilante de mi comunidad, entre las calles y edificios de esa ciudad occidental, me encontré con algo que jamás imaginé: Jesús de Nazaret. Mi viaje comenzó casi por casualidad, cuando conocí a Michael, un joven británico que me invitó a un grupo de estudio. No era un grupo cualquiera, era un estudio bíblico. Con mi firme fe islámica, fui por pura curiosidad, esperando solo aprendizaje académico, pero al escuchar sobre Jesús, un hombre que amaba a sus enemigos, que ofrecía una relación real y personal con Dios, que prometía verdadera libertad, algo comenzó a despertar en mí. Si estás escuchando mi historia y sientes que Dios te toca el corazón, te pido que me acompañes. Lo que voy a compartir no es solo una experiencia personal, es un testimonio del poder de Dios obrando en los momentos más difíciles e inesperados, porque, así como Dios obró en mi vida, puede obrar en la tuya, trayendo esperanza, vida y transformación. Nunca olvidaré aquella noche de noviembre. Afuera, la lluvia caía con fuerza, golpeando con fuerza las ventanas del pequeño apartamento donde estábamos reunidos. Sara, una joven estudiante de teología, leía en silencio el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Al escuchar la historia del hijo pródigo, algo dentro de mí se quebró. Nunca imaginé un Dios que se apresuraría a abrazar a alguien que lo había abandonado. En mi tradición, Alá era justo y misericordioso, sí, pero también distante, tan trascendente que parecía inalcanzable. Esa noche, con el corazón apesadumbrado, le pregunté a Michael, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Era una pregunta que me había atormentado desde niño. Sonrió, tranquilo, con una paz que me desconcertó. No se trata de lo que hagas, Tariq, sino de lo que Él ya ha hecho. No es tu obra, es su gracia. Estas palabras calaron hondo en mí, destrozando décadas de fe basada en el esfuerzo, el mérito y las reglas. En las semanas siguientes, mi mente se convirtió en un campo de batalla. Debatí conmigo mismo, leí y releí textos, oré confundido, intentando comprender
¿A quién debía pertenecer mi lealtad? ¿A la tradición que me había criado o a esta nueva verdad que comenzaba a emerger? Tras meses de lucha interna, noches de insomnio y una búsqueda desesperada de la verdad, tuve un encuentro con Cristo que lo cambió todo. No fue un acontecimiento dramático, sin luces ni voces del cielo. Fue una convicción profunda y silenciosa que renovó mi corazón como si fuera uno nuevo. Era un domingo por la mañana cuando decidí visitar una iglesia cerca de mi residencia estudiantil. Mientras cantábamos un himno sobre el amor de Dios, las lágrimas brotaban sin control. Sentí que se me quitaba de encima el peso de toda una vida. La presencia de Dios en ese momento era palpable, íntima. Por primera vez, supe con certeza, Jesús es el camino verdadero. Sin embargo, sabía lo que significaría esta decisión. En Yemen, abandonar el Islam es un delito, castigado con la muerte. Regresar a casa significaba vivir en mentira, ocultar mi fe o enfrentarme a un destino impensable. Mi familia, especialmente mi padre, vería mi conversión como la mayor traición. Mi hermano, con sus conexiones en el gobierno, se debatirá entre denunciarme para preservar su posición o protegerme y correr riesgo. Si algo de esta historia te conmueve, si sientes que Dios te llama a una fe más profunda y valiente, te invito a responder a ese llamado. Cuéntanos en los comentarios que Jesús es tu Salvador y comparte este mensaje, pues Él sigue transformando vidas, incluso en los momentos más inesperados. Cuando regresé a Damar en 2011, con mi diploma en la mano y una fe secreta en mi interior, comenzaron los 7 años más difíciles, pero también los más preciados de mi vida. Para el mundo, era el mismo Tariq de siempre, el hijo ejemplar, el hermano respetuoso, el ciudadano que asistía a la mezquita los viernes. Pero dentro de mi apartamento, con las cortinas corridas, leía una pequeña Biblia en árabe, escondida a escondidas en el maletín de mi portátil, en absoluto silencio. En esos primeros meses, mi vida se convirtió en una lucha diaria entre el miedo y la fe, entre el secretismo y la esperanza. El Yemen que abandoné 3 años antes seguía siendo un lugar donde abandonar el Islam era una sentencia de muerte. Cada mañana, mientras me preparaba para trabajar en el banco, donde había conseguido un puesto directivo gracias a mi título y a mis contactos familiares, ensayaba frente al espejo las expresiones adecuadas, las palabras exactas, esa máscara perfecta que mantendría mi secreto a salvo. Mi padre, orgulloso de mi regreso, me llamaba a menudo para que lo acompañara a sus funciones religiosas. Un hijo que estudió en Occidente y se mantiene firme en su fe es un orgullo, les decía a sus compañeros, lleno de entusiasmo. Cada palabra era como un puñal clavado en mi corazón. Le mentía al hombre que más admiraba. Pero, ¿qué otra opción me quedaba? Durante casi 3 años, viví mi fe en la más profunda soledad. Oré en silencio, estudié la palabra en secreto y sentí una inmensa sed de compartir este secreto con alguien. Fue entonces cuando Dios puso en mi camino a Hassan, mi chofer filipino, un hombre sencillo pero de corazón bondadoso. Un día, mientras lo llevaba al hospital para una revisión, a Hassan se le cayó el celular. Al recogerlo, vi un versículo bíblico en la pantalla. Nuestras miradas se cruzaron y en ese instante supimos que llevábamos el secreto más peligroso de Yemen. No tenga miedo, señor Tariq, susurró tras un silencio profundo. Su secreto está a salvo conmigo. Era la primera vez en años que podía hablar abiertamente de mi fe con alguien. Hassan me habló de una pequeña comunidad cristiana que se reunía en secreto en las afueras de la ciudad. Había una docena de personas, en su mayoría trabajadores extranjeros de Filipinas, India y algunos egipcios, y ahora yo, el único yemení entre ellos. Gracias a él, supe de este grupo secreto en Damar. Nos reuníamos cada 2 semanas, siempre en apartamentos diferentes, para no levantar sospechas. Eran reuniones breves y discretas, sin música alta ni sermones. A menudo, simplemente leíamos la Biblia en silencio y orábamos, tomados de la mano. Nuestra pequeña comunidad empezó a crecer poco a poco. Primero llegó Fátima, una enfermera egipcia que había conocido a Jesús en el Cairo antes de venir a Yemen. Luego llegó Rash, un ingeniero indio,
y, contra toda expectativa, Leila, una joven asistente que trabajaba conmigo, empezó a hacer preguntas, notando algo diferente en mi forma de tratar a la gente. En 2 años, pasamos de una docena de miembros a casi 30. Para garantizar nuestra seguridad, nos dividimos en grupos pequeños. Me convertí en el líder de un grupo de 7, que se reunía cada 3 semanas en mi apartamento. Era peligroso, pero sentíamos que Dios obraba milagrosamente en ese lugar, tan difícil para el Evangelio. Cada encuentro era una victoria. Llegamos en momentos diferentes, nunca juntos. Manteníamos las luces bajas y hablábamos casi en susurros. El simple sonido de un coche acercándose nos hacía quedarnos paralizados, esperando en silencio hasta estar seguros de que no había ninguna amenaza. Aunque vivíamos con miedo constante, experimentamos una alegría y una libertad que nunca había conocido. En marzo de 2018, recibí mi primera señal clara de peligro. Mi hermano Faisal me invitó a cenar en su lujosa mansión en el distrito gubernamental de Damar, un lugar con amplios jardines y fuentes que hablaba de su prestigio y cercanía con las autoridades. Mientras sus sirvientes preparaban un festín digno de su estatus, sentí una opresión en el pecho. Había algo en su actitud, en la precisión con la que escogía cada palabra, que me decía que esta no sería una reunión cualquiera entre hermanos. Cuando su esposa e hijos salieron de la habitación, Faisal se sirvió un té y me miró a los ojos. «Tariq, corren rumores sobre ti, cosas peligrosas. Dicen que recibes a extranjeros en tu casa y actúas de forma sospechosa. Como tu hermano mayor, necesito saber qué está pasando». Mentí. Que Dios me perdone, pero mentí. Dije que solo estaba dando clases particulares de finanzas a unos colegas extranjeros. Faisal no pareció creerme, pero me dejó con una advertencia clara y amenazante. «Recuerda quién eres y qué se espera de nuestra familia. No hagas nada que pueda manchar nuestro nombre». Debí haber escuchado. Debí haber sido más cuidadoso. Pero el fuego dentro de mí, el deseo de compartir a Cristo, ardía con demasiada fuerza como para extinguirse. El calor de mayo en Damar parecía un horno, pero el verdadero fuego crecía a nuestro alrededor. La policía religiosa intensificó sus redadas contra cualquier reunión que considerara ilegal. 2 iglesias filipinas fueron clausuradas en la zona este de la ciudad. Los detenidos, todos extranjeros, fueron deportados rápidamente. Pero sabíamos que si arrestaban a un yemení, el castigo sería mucho peor. Si lo que comparto contigo te conmueve, por favor comparte este mensaje. Dios sigue obrando incluso en los lugares más oscuros. El aire se sentía cada día más pesado, no solo por la llegada del verano, sino por la sensación de que siempre nos vigilaban. Hassan, mi chofer y ahora hermano en la fe, empezó a notar coches sospechosos siguiendo nuestras rutas habituales. «Señor Tariq», me dijo una tarde mientras me llevaba a casa del trabajo, «creo que nos vigilan». «Así es, en efecto», respondí, sintiendo el peso de la verdad. Durante esos días, recibí un mensaje cifrado de Ibrahim, un hermano egipcio que también formaba parte de nuestra comunidad. El pescador ha recogido sus redes en el sector norte. Era señal de que se había descubierto una célula cristiana. La presión aumentaba, pero nuestra fe y valentía crecían con ella. Sentía que mi posición como ejecutivo y el hecho de ser hermano de un alto funcionario me brindaban cierta protección. Mi apartamento, en una zona exclusiva de Damar, parecía un refugio seguro, sobre todo en comparación con las casas de los trabajadores extranjeros, que eran registradas con frecuencia. Recuerdo vívidamente la noche del 15 de junio de 2018. Habíamos planeado una reunión especial. Yasmín, la hija de 19 años de Raj, quería bautizarse. En Yemen, un bautismo cristiano es más que ilegal. Se considera una afrenta directa al Estado. Pero, ¿cómo se le podía negar a una joven el derecho a declarar públicamente su fe? Preparamos la ceremonia con mucho esmero. El bautizo se celebraría en mi apartamento, en la bañera, con la máxima discreción. Esa noche quedó grabada en mi alma. Habíamos acordado que solo estaríamos 5 personas presentes: Rash y su hija Yasmín, Hassan, Laila y yo. Cada detalle fue cuidadosamente considerado.
Apagamos nuestros teléfonos y los dejamos en otra habitación para evitar cualquier tipo de rastreo. Las cortinas estaban completamente cerradas y hablamos en susurro, como si hasta las paredes pudieran delatarnos. El bautismo fue sencillo, pero impregnado de una presencia divina indescriptible. Yasmín, con lágrimas en los ojos, declaró su fe antes de sumergirse en el agua. «Muero con Cristo y resucito a una nueva vida», susurró, y en ese instante una profunda paz llenó la habitación. Sentí miedo, sí, un miedo casi palpable, pero también una alegría indescriptible. Estábamos desafiando lo imposible, arriesgándolo todo por amor a Cristo. Lo que no sabíamos era que, esa misma noche, otros ojos también nos estaban mirando. 3 días después, Hassan no se presentó a trabajar. Al principio, pensé que podría estar enfermo, pero cuando dejó de responder a los mensajes y las llamadas, algo dentro de mí se quebró. Un frío presentimiento me invadió. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Laila. Su voz temblaba al otro lado. «Se llevaron a Hassan», dijo sin aliento. «Su apartamento está vacío. Un vecino dijo que vio a hombres vestidos de civil entrar al amanecer. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El miedo me envolvió como una sombra asfixiante. Hassan nos conocía a todos. Sabía quiénes asistían a las reuniones, los lugares, las horas. Intenté apartar ese pensamiento, pero regresó con fuerza. Si lo torturaban, ¿qué revelaría? Hassan era firme en su fe, pero todos tenemos límites. Esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Era Faisal. Su voz era fría, controlada, como hielo que se agrieta. «Necesitamos hablar. Mañana, a las 9, en mi oficina». No fue una invitación, fue una orden. A la mañana siguiente, fui al edificio gubernamental donde trabajaba. El corazón me latía tan rápido que parecía que se me iba a salir del pecho. El edificio, moderno e imponente, contrastaba con el estilo anticuado de Damar, un símbolo visible del poder que ahora se alzaba contra mí. Los guardias, que me conocían desde hacía años, me recibieron con cálidas sonrisas. Ninguno de ellos podría haber imaginado el peso que llevaba en ese momento. La secretaria de Faisal me dijo que esperara 20 minutos exactos, tiempo suficiente para recordarme que, aquí, solo era un sospechoso, no un hermano. Cuando finalmente entré, estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana el horizonte seco de la ciudad. Por un momento, pensé que aún podría haber compasión en él. Me equivoqué. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», dijo sin darse la vuelta. Su voz era baja, pero llena de ira contenida. «¿Sabes la magnitud del escándalo que has creado? ¿El riesgo que has puesto para nuestra familia?». Mi corazón se aceleró. «No sé de qué estás hablando, Faisal». Se giró de repente y golpeó la mesa con el puño. Papeles y objetos temblaron por el impacto. «No me mientas, Tariq. No te atrevas a mentir delante de mí». Respiró profundamente, intentando contener su furia. «Tu chofer, ese filipino, te lo contó todo. Las reuniones secretas, los libros prohibidos, el bautismo en tu apartamento. ¿Cómo pudiste traicionar a tu familia, a tu país, a tu fe?» Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Las palabras de Faisal me cayeron como piedras. Hassan había hablado, y no lo culpaba. Sabía lo que les hacían a los prisioneros. Sabía que nadie podía soportar tanto dolor por mucho tiempo. «Faisal, escúchame, por favor», intenté decir, pero él levantó la mano, interrumpiendo mis palabras. «No quiero oírlo. No quiero saber los detalles de tu apostasía. Me has avergonzado. Has deshonrado nuestro nombre. Estás muerto para mí». En ese instante me di cuenta que todo lo que temía se había hecho realidad. Dijo la última frase como si escupiera veneno. «He logrado mantener esto fuera de los canales oficiales por ahora, usando mis contactos, pero no puedo protegerte para siempre, Tariq. Tienes 2 opciones: renunciar públicamente a estas creencias extranjeras y someterte a una reeducación religiosa, o afrontar las consecuencias legales de tus actos. Y créeme, ningún apellido ni ningún vínculo familiar te salvará esta vez». Sus palabras resonaron en mí como un veredicto final. Sabía a qué se refería y qué significaba consecuencias legales en Yemen. Era una sentencia de muerte. La propuesta de Faisal fue clara: negar a Cristo o morir.
Y fue en ese momento que las palabras de Jesús llegaron a mi mente, como un susurro en medio de la tormenta. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mi cuerpo temblaba, pero mi corazón estaba firme. No puedo negar lo que sé que es verdad, Faisal. Mi voz salió débil, casi un susurro, pero cada sílaba llevaba la fuerza de la convicción. Me miró en silencio durante unos segundos, con una mirada que mezclaba rabia y tristeza. «Que Alá se apiade de ti», dijo con frialdad, «porque ya no puedo hacer nada más por ti». Abrió la puerta y añadió, «Tienes 24 horas para poner tus asuntos en orden. Después estarás solo». Al cerrarse la puerta tras él, sentí el verdadero peso de sus palabras. 24 horas. Ese era todo el tiempo que me quedaba de libertad. Las siguientes horas fueron un torbellino. Contacté a algunos de mis hermanos en la red, informándoles discretamente de lo sucedido. Algunos decidieron huir de inmediato. Otros se escondieron en casas de familiares. Laila, llorando, me dijo que no podía salir del país. Su madre estaba demasiado enferma para viajar. Raj y su hija Yasmín ya habían sido secuestrados. Empaqué mis maletas con lo esencial, algo de ropa, mis ahorros y la pequeña Biblia árabe que había escondido durante años. Planeaba huir a Jordania, donde un contacto cristiano podría ayudarme a solicitar asilo. Pero justo cuando estaba a punto de salir del apartamento, oí el sonido que más temía: vehículos frenando bruscamente en la entrada del edificio. Corrí a la ventana y vi 3 todoterrenos negros sin distintivos que se acercaban. Hombres armados, vestidos de civil, salieron de un salto y corrieron hacia mi puerta. Mi corazón se detuvo. Sabía exactamente quiénes eran. En esos pocos segundos no pensé en huir. Habría sido inútil. Cerré los ojos e hice lo único que podía hacer: rezar. No es una oración bonita ni larga, solo un llanto. Señor Jesús, dame fuerza para lo que viene después. El violento golpe en la puerta resonó como un trueno. Antes de que pudiera reaccionar, entraron a robar. 6 hombres irrumpieron en el apartamento. Me tiraron al suelo, esposado tan fuerte que sentí el metal rasgarme la piel de las muñecas. Ninguno se acercó. En Yemen, la policía religiosa no necesita eso. Uno de ellos finalmente habló. Tariq Alvi, estás arrestado por apostasía, proselitismo y posesión de materiales prohibidos. Mientras registraban el apartamento, encontraron mi Biblia escondida entre libros de finanzas. Uno de los agentes la sujetó entre 2 dedos, como si fuera algo impuro, y murmuró algo en árabe antes de meterla en una bolsa. Me vendaron los ojos y me empujaron escaleras abajo. Sentí la mirada de los vecinos quemándome la piel, el silencio cómplice de quienes vieron, pero decidieron no involucrarse. Ser cristiano en Yemen no es solo un delito, es ser tratado como un traidor a tu propio pueblo. El viaje en camioneta fue corto, pero parecía interminable. Con los ojos vendados y esposado, cada curva, cada frenada repentina aumentaba mi angustia. Mi corazón latía con fuerza y el aire dentro del vehículo era pesado como el plomo. No sabía qué me esperaba, pero algo dentro de mí, una paz que no venía de mí mismo, me decía: no temas, porque yo estoy contigo. Los hombres permanecieron en silencio. Solo el sonido de sus respiraciones y algunas órdenes susurradas rompían el silencio. Cuando el coche se detuvo de repente, me sacaron de un tirón. El calor sofocante de Damar me impactó como un susto. Caminamos unos metros antes de entrar en un edificio frío, tan frío que se me puso la piel de gallina al instante. Me quitaron la venda y por fin pude ver dónde estaba. Una pequeña habitación con paredes de hormigón, una mesa de metal, 2 sillas y nada más. La puerta de acero se cerró de golpe tras de mí, dejándome sola, esposada y sin ninguna explicación. No había agua, ni reloj, ni ventanas que me guiaran. Las horas parecían pasar lentamente. El aislamiento es un tormento. Te enfrentas a tus pensamientos, tus miedos, tus dudas. Empecé a cuestionármelo todo. ¿Valdrá la pena? ¿Estoy realmente dispuesta a morir por Cristo? ¿Y cómo reaccionará mi anciana madre cuando sepa la verdad? La angustia me consumió cuando por fin se abrió la puerta. Entraron 2 hombres. Uno vestía el uniforme de la policía local. El otro, un impecable traje negro, con una expresión dura e impasible.
Se sentó frente a mí, mientras el policía permanecía apoyado en la puerta. Tariq Albi, dijo el hombre del traje, hojeando una carpeta llena de papeles. Licenciado con honores en finanzas por la Universidad de Londres, un ejecutivo respetado, hermano de Faisal al-Harbi, y ahora un apóstata y misionero cristiano. Guardé silencio. ¿Qué podía decir a todo esto? Continuó, con un tono frío y casi académico, como si analizara un caso intrigante. Tu situación es excepcional. Pocos como tú, con tu posición, cometen semejante traición. Normalmente son trabajadores extranjeros o personas con menos educación. Hizo una pausa, mirándome con una mirada ardiente. Tu hermano intentó interceder, ¿sabes? Pero incluso él tiene sus límites. Sentí el peso de esas palabras. Traicionaban no solo mi fe y mi país, sino también a mi familia. El hombre abrió la carpeta y mostró varias hojas. Tenemos testimonios, dijo. Su chofer filipino cooperó con nosotros. Tenemos nombres, fechas, lugares. Sabemos de los bautismos en su apartamento, de los libros que repartió. Me entregó una declaración firmada por Hassan. Se me encogió el corazón al ver esa firma temblorosa. ¿Cuánto sufrimiento había soportado para escribir eso? Aún así, el interrogador pareció anticiparse a mis pensamientos. No solo necesitamos su confesión, llevamos meses vigilándote. Cámaras, micrófonos, informantes, lo sabemos todo. Sacó mi pequeña Biblia de un sobre y la puso sobre la mesa. Aquellas páginas marcadas, subrayadas y garabateadas, manipuladas por manos extrañas, me causaron un profundo dolor. Ya basta de la acusación de apostasía, dijo, señalando el libro. Pero lo que más nos preocupa es tu labor misionera. Convertir a ciudadanos yemeníes es un delito muy grave. Se inclinó hacia adelante, como para enfatizar cada palabra. El hombre del traje respiró profundamente antes de continuar, como si se preparara para hacer una oferta calculada. Tu caso es delicado, Tariq. Tu apellido, tus contactos, tu puesto. No queremos un escándalo internacional, así que hay una alternativa. Hizo una breve pausa y observó mi reacción. Basta con una declaración pública de arrepentimiento. Renuncias a estas creencias extranjeras. Te sometes a un periodo de reeducación religiosa y todo desaparece, sin demanda, sin titulares, sin humillación pública. Regresas a tu vida normal. Mientras hablaba, mi mente ya no estaba en esa habitación. Vi el rostro de Hassan, la mirada firme de Raj y la tímida sonrisa de Yasmín antes de su bautismo. ¿Habían recibido también esta oportunidad de redención? ¿O, al carecer de nombre o posición social, simplemente fueron desechados como vidas sin valor? Necesito tiempo para pensar, murmuré. El hombre sonrió por primera vez, pero había algo cruel en el gesto. Claro, 24 horas. Piénsalo bien, Tariq, por tu vida y por tu familia. Me llevaron a una celda estrecha y fría, un catre de hierro, un pequeño baño sin privacidad y una ventana tan alta que apenas dejaba entrar la luz. Cuando la puerta se cerró tras mí, sentí el peso del silencio aplastarme. Me incorporé en la cama y por primera vez desde mi encarcelamiento lloré. No era solo miedo, sino el agotamiento de un alma dividida entre el instinto de supervivencia y la convicción de permanecer fiel. Las siguientes horas fueron una batalla espiritual como nunca antes había enfrentado. La carne gritó, «Solo diles lo que quieren oír, salva tu vida». Pero el espíritu le susurró con firmeza, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Si este testimonio te hace reflexionar sobre el verdadero costo de seguir a Cristo, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que la verdadera fe no es consuelo, es entrega, y a veces cuesta todo lo que tenemos. Cuando las luces se apagaron, sumiendo la celda en una oscuridad total, mi mente empezó a traicionarme. Pensé en historias que había leído sobre cristianos perseguidos, pastores iraníes torturados, misioneros desaparecidos, familias enteras encarceladas por profesar el nombre de Jesús. ¿Tendría yo el mismo coraje? ¿O cedería, negando a mi Señor para salvar mi pellejo? Fue entonces cuando noté algo tallado en la pared al lado de la cama, una cruz pequeña y tosca hecha con clavos. Extendí la mano
y pasé los dedos sobre el símbolo. Esa simple marca parecía latir con vida. Otros ya habían pasado por allí. Otros habían sufrido bajo el mismo nombre. De repente, las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran de miedo. Eran lágrimas de comunión. No estaba sola. Poco después, oí un suave golpe en la pared a mi derecha. 3 golpes cortos, 3 golpes largos, 3 golpes cortos. SOS. Por un momento, pensé que era mi imaginación, pero el sonido se repitió. Golpeé la pared y respondí con el mismo código. El silencio duró unos segundos, hasta que aparecieron nuevos golpes, con un ritmo diferente. Era código Morse. Con el corazón acelerado, comencé a descifrar. CRISTIAN. Respondí. SIM. La respuesta fue firme. IBRAHIM. EGIPCIO. FUATROMES. Se me encogió el corazón. Ibrahim. Lo conocía. Un profesor egipcio que había asistido a algunas de nuestras reuniones secretas antes de desaparecer. Ahora estábamos en celdas contiguas. Entre golpes en la pared, intercambiamos fragmentos de nuestras historias. Me contó que lo habían arrestado durante una reunión de oración, que su esposa e hijos habían sido deportados a Egipto y que llevaba 4 meses esperando juicio. Antes de que pudiera preguntar más, volvió a llamar. RAJDUASCELASADIANTE. Mi corazón se congeló. ¿IGIASMIN? Respondí, con los dedos temblorosos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier respuesta. Los siguientes 3 días se hicieron eternos. La rutina era siempre la misma. Comida insípida 2 veces al día. Un guardia que evitaba incluso mirarme a los ojos e interminables interrogatorios con el mismo hombre de traje. Repetía las mismas palabras, frías y predecibles. Niega a Cristo y vivirás. Mantén esa terquedad y serás ejecutado. Después de un tiempo, las amenazas perdieron su impacto. Lo que dolía no era el miedo a la muerte, sino el silencio del alma. Fue en este desierto donde Dios comenzó a hablar de maneras inesperadas, a través de las paredes. Todas las noches, Ibrahim y yo intercambiábamos mensajes en código Morse, golpeando las paredes como 2 náufragos intentando mantenerse a flote. Él se convirtió en mi pastor, mi hermano y mi sustento en ese infierno. Memoriza esto, dijo, y luego, con paciencia, recitaba pasajes enteros de las Escrituras, Salmo 23, Juan 14, Romanos 8. Sin Biblia, sin adoración, sin canciones, solo la palabra viva, resonando de célula en célula, como si el mismo Espíritu Santo nos visitara a través de esas frías paredes. Estos versos se convirtieron en mi pan de cada día. Los repetía al dormir y al despertar los tenía en los labios. A falta de todo, descubrí que la presencia de Dios era suficiente. Al 4.º día, algo cambió. El guardia entró antes y simplemente dijo, interrogatorio. Pero cuando se abrió la puerta, no era el hombre del traje quien me esperaba. Era Faisal. Mi hermano parecía diferente. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, su voz entrecortada por algo que era más dolor que ira. No hubo formalidades. Se sentó frente a mí y me lanzó la pregunta como si fuera una acusación. ¿Por qué, Tariq? ¿Por qué nos hiciste esto? Me quedé en silencio un momento. Luego respiré hondo. No te hice nada, Faisal. Solo encontré algo, alguien, que le dio sentido a mi vida. ¿Algo real? Interrumpió, golpeando la mesa. ¿Más fiel que la fe de nuestros padres? ¿Más fiel que siglos de tradición? ¿Estás dispuesto a morir por una religión extranjera? No es una religión extranjera, hermano. Respondí con calma. Es una relación con Dios. He encontrado perdón, esperanza y paz. ¿Paz? Repitió, casi escupiendo la palabra. ¿A esto le llamas paz? Estás encerrado en una celda, a punto de morir. Mamá llora todos los días. Y yo, estoy a punto de perder mi puesto en el gobierno por tu culpa. Has destruido el apellido de nuestra familia. Su voz se quebró. Y por un momento, lo vi no como un enemigo, sino como el muchacho que había partido el pan conmigo cuando éramos niños. Siento el dolor que te estoy causando, dije con el corazón dolido. Pero, Faisal, no puedo negar lo que sé que es verdad. Cristo me ha transformado. Él es real. Y aunque todo a mi alrededor se derrumbe,
no puedo negarlo. Mi hermano se pasó la mano por la cara con cansancio. Te han engañado. Estos occidentales te han manipulado la cabeza. Ese no es mi hermano. Al contrario, respondí con una leve sonrisa. Por primera vez, soy yo de verdad. Faisal se puso de pie, con la mirada dura otra vez. Estás aquí porque cometiste un delito, Tariq. Un delito que podría matarte y destruirnos a todos. Estoy aquí porque amo a Jesús, más que a mi propia vida. Respondí sin dudarlo. Y si me cuesta todo, que así sea. Me miró en silencio durante unos segundos. Era como si intentara encontrar rastros del hermano que había conocido, pero solo vio a un extraño ante él. Finalmente, dijo en voz baja, «Tienes hasta mañana. He organizado todo para tu declaración pública de arrepentimiento. Se transmitirá a nivel nacional. Dirás que te engañaron, que has vuelto al Islam, y todo esto, desaparecerá». Faisal se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Antes de irse, dudó un momento. Casi vi un destello de compasión en sus ojos, o tal vez arrepentimiento, pero no dijo nada. Simplemente cerró la puerta tras de sí, y el silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. La voz de Faisal vaciló por primera vez. «Por favor, Tariq, por nuestra madre, por nuestra familia, no nos hagas esto». Cuando salió, el silencio que quedó en la habitación pesó más que cualquier cadena. Lo amaba. Amaba a mi madre, a mi familia, a mi gente. La idea de causarles vergüenza y dolor era casi insoportable. Pero en esa celda entendí algo que solo quienes caminan con Cristo pueden entender. A veces, el amor verdadero exige decisiones desgarradoras. Esa noche, simplemente no pude conciliar el sueño. Las palabras de Faisal resonaron dentro de mí como un juicio. ¿Qué pasa si simplemente finjo? ¿Qué pasaría si declarara lo que quieren oír, manteniendo mi fe en secreto hasta encontrar una manera de huir del país? ¿No sería eso más sabio que morir joven, sin volver a ver a mi madre? Golpeé la pared 3 veces. Ibrahim respondió. Le conté mis dudas, cada una de ellas. Se tomó un momento para responder. Luego golpeó lentamente, en un ritmo constante. Es normal dudar. Pedro también negó a Jesús. Hizo una larga pausa antes de continuar. Pero recuerda, Pedro lloró amargamente y un día dio su propia vida por amor al mismo Señor que negó. Estas palabras atravesaron mi corazón como una espada. Caí de rodillas en el suelo frío y oré con todo lo que me quedaba dentro. Señor Jesús, si esta es la copa que debo beber, dame la fuerza para hacerlo. Y si debo caminar hacia la muerte, que sea con tu nombre en mis labios. No oí ninguna respuesta audible, ninguna visión, ninguna voz del cielo, pero en ese pesado silencio sentí algo, una paz que no tenía sentido, una presencia invisible que me abrazó en la oscuridad. Eso fue suficiente. A la mañana siguiente los guardias llegaron temprano. Me llevaron a la misma sala de interrogatorio. El hombre del traje ya me estaba esperando, ahora acompañado por un clérigo musulmán y un pequeño equipo de grabación. «Es el día de tu testimonio», dijo con una sonrisa desapasionada. «Después, comenzaremos tu reeducación religiosa. Recuperarás tu vida». Me entregó una hoja de papel. Fue una declaración de arrepentimiento, palabras frías, escritas por manos que desconocían la verdad. Yo, Tariq Al-Harvey, reconozco haber sido engañado por las influencias occidentales y regreso hoy a la fe islámica, pidiendo perdón por mis errores. Solo leer eso me revolvió el estómago. Empujé el papel hacia atrás. «No puedo leer esto», dije con firmeza, aunque me temblaba la voz. «No negaré a Cristo». El interrogador se inclinó hacia adelante y la sonrisa se desvaneció. «Piensa bien lo que haces. Esta es tu última oportunidad, Tariq». «Lo he pensado», respondí, y mi respuesta es no. Por un momento, nadie se movió. El aire parecía más denso. Luego hizo un gesto a los técnicos, quienes comenzaron a desmontar el equipo. «Muy bien», dijo con frialdad. «Por fin has elegido tu destino. Mañana comparecerás ante el tribunal religioso. Que Alá te tenga compasión». Mientras me llevaban de vuelta a la celda, pasamos por una puerta entreabierta. Dentro, vi a Yasmín, la hija de Raj. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi un destello fugaz, casi imperceptible, de fe y coraje. Sonreí.
Ella intentó devolverme la sonrisa, y por un instante, el miedo se desvaneció. Esa noche me topé con una pared. Ibrahim, juicio mañana. Pasaron unos segundos, luego vinieron los golpes. Lo sé. Me quedé en silencio antes de responder. Tengo miedo. Él respondió. Normal. Jesús también tuvo miedo en Getsemaní. Esperé un poco y volví a llamar. ¿Crees que veremos el cielo mañana? La respuesta tardó un poco, pero llegó con ternura. Tal vez, o tal vez Dios tiene otros planes. Esa fue nuestra última conversación. La mañana siguiente llegó antes de lo esperado. Me desperté en la oscuridad, con el corazón apesadumbrado. Me tomé unos minutos para prepararme y me dieron ropa limpia. El guardia explicó, sin rastro de emoción: el tribunal exige que usted se presente adecuadamente. Esposado, me escoltaron 2 guardias, uno a cada lado, mientras caminábamos por los fríos pasillos de la prisión. Al frente, la sala del tribunal parecía un altar de juicio. 3 hombres con túnicas blancas, barbas largas y rostros serios me observaban implacablemente. El juez del centro, un caballero de mirada penetrante y voz firme, abrió el juicio. Tariq Abdullah al-Harbi se le acusa de apostasía por abandonar el Islam y seguir el cristianismo, de proselitismo y de intentar convertir a otros musulmanes. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Mentir no tendría sentido. La verdad estaba abierta ante ellos, mi Biblia marcada, los testimonios y las grabaciones. Es cierto que soy seguidor de Jesucristo, respondí con calma, pero no obligué a nadie a cambiar de fe. Simplemente compartí lo que transformó mi vida. El juez más joven, a la izquierda, interrumpió, con un tono más agresivo. ¿Reconoces que has abandonado la verdadera fe? ¿Que has traicionado las enseñanzas del profeta? La paz sea con él. Respeto el Islam y la cultura donde nací. Respondí con cuidado, pero he encontrado la verdad en Cristo. El tercer juez, un hombre mayor y de aspecto cansado, habló por primera vez. ¿Entiendes la gravedad de lo que hiciste, según la Sharia? Sí, entiendo que la apostasía se castiga con la muerte, según la legislación actual. ¿Y aún así insistís en esta creencia extranjera?, preguntó el juez central. Respiré profundamente, sintiendo el peso de ese momento. Sí, insisto, Cristo es mi Señor y Salvador. Los 3 intercambiaron miradas, sin la menor duda. El veredicto quedó sellado mucho antes de que se dictara la sentencia. Tariq Abdullah al-Harbi, declaró solemnemente el juez central. Este tribunal lo declara culpable de apostasía y proselitismo. La sentencia se ejecutará dentro de 3 días, al amanecer, en una plaza pública. Mi corazón se aceleró y mis piernas temblaron. Aceptar la posibilidad de la muerte de Cristo fue una cosa, enfrentar la certeza fue otra muy distinta. El juez continuó: tendrás tiempo para reflexionar hasta entonces. Si renuncias a la apostasía y regresas al Islam, la pena podría ser conmutada. Esta fue la oportunidad inicial, la última que me dieron para retirarme. Hasta el final, el sistema prefirió mi rendición, no mi sangre. Me llevaron a una celda más profunda, aún más aislada, sin ventanas, iluminada solo por una luz tenue que nunca se apagaba. Yo y Dios, solos en ese pasillo silencioso que olía a fin de todo. Las horas parecían eternas. Intenté rezar, pero a veces las palabras se me escapaban. Me aferré a las escrituras memorizadas, pero mi mente vacía me traicionó. El miedo, ese enemigo furtivo, me susurró al oído: aún puedes ser salvo. Solo di las palabras. Dios conoce tu corazón. Él lo entenderá. Al segundo día por la tarde, cuando la angustia ya casi me invadía, llegó un visitante inesperado. Cuando se abrió la puerta de la celda, no fue lo que esperaba. La frágil figura que emergió, apoyada en un bastón, me dio un vuelco el corazón. Era mi madre. El guardia la escoltó en silencio, manteniendo una distancia respetuosa. «Mamá», susurré, conteniendo las lágrimas. Se acercó lentamente, con el rostro destrozado por el dolor y los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó frente a mí, agarrando con fuerza el pañuelo con las manos temblorosas. «¿Por qué, Tariq?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué decides morir?». Me arrodillé a sus pies, intentando explicarle lo que parecía imposible de decir. «Mamá, no quiero causarte dolor, pero encontré algo, alguien
que cambió mi vida por completo. Me miró con desesperación. ¿Vale la pena perderlo todo por esto? ¿Vale la pena dejarme sola en mi vejez? Tu hermano dijo que aún hay tiempo, que puede ayudarte. Solo firma el papel. Di las palabras adecuadas. Dios sabrá lo que hay en tu corazón. Cada palabra suya era como un cuchillo que se retorcía en mi interior. Podría acabar con su sufrimiento en segundos. Solo tenía que mentir. Solo tenía que negarlo. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas. Madre, si digo estas palabras, negaré la verdad más preciosa que he encontrado. Negaré a quien me dio nueva vida. No puedo. Apartó sus manos de las mías con un gesto de rechazo, como si ya no reconociera a su propio hijo. Que Alá se apiade de ti, pues ya no puedo reconocerte como mi hijo. Sus palabras fueron un duro golpe. Mientras la veía alejarse, encorvada y tambaleándose, mi mundo se derrumbó. Antes de irse, me miró por última vez. Tu padre murió creyendo que eras una buena musulmana. Me alegro de que no viviera para verlo. Cuando la puerta se cerró, caí de rodillas y lloré como un niño. El dolor en mi alma era peor que cualquier herida física. ¿Por qué, Dios?, grité en el silencio de la celda. ¿Por qué tiene que doler tanto? ¿Por qué tengo que elegir entre ti y mis seres queridos? No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz contra las frías paredes. Sin embargo, en el fondo, sabía que él estaba allí. Siempre lo había estado. Agotado, terminé durmiendo en el suelo. En plena noche, un sonido metálico me despertó. La cerradura de la celda se movió lentamente. Todo mi cuerpo se tensó. Pensé que habían venido a llevarme, quizá para acelerar la ejecución. La puerta se abrió y una joven entró apresuradamente. «¡Silencio!», susurró una voz familiar. «No tenemos mucho tiempo». Mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Era Yusuf, el guardia más joven, el que a veces me traía agua extra cuando podía. «Yusuf, ¿qué haces?», pregunté conmocionado. Se agachó y empezó a quitarme las esposas. «He desactivado las cámaras de esta zona. Tenemos 7 minutos antes de que el sistema vuelva a la normalidad. Te voy a sacar de aquí». Apenas podía creer lo que estaba pasando. Miré a Yusuf, confundido y emocionado, y le pregunté, «¿Por qué arriesgas tu vida por mí?». Me miró fijamente, con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Mi hermana se casó con un cristiano filipino. Él fue quien le habló de Jesús, y mi hermana me lo contó todo. Desde entonces, he estado buscando respuestas, leyendo en secreto, cuestionando todo lo que me rodea. Guardé silencio un momento, asimilando el peso de sus palabras. Así que, cuando apareciste, un hombre yemení culto de familia respetable, dispuesto a morir por Cristo, tenía que saber, ¿es real? Es real, dije con convicción en el corazón. Más real que cualquier cosa que haya conocido. Ahora lo sé. Yusuf sonrió levemente y sacó un pequeño paquete de la bolsa que llevaba. Hay un coche esperándote en la entrada de servicio. El conductor es mi cuñado. Te llevará a la frontera con Omán. Abrí el sobre que me entregó. Dentro había documentos falsos con mi nueva identidad. Memorízalo todo durante el viaje. Mi corazón se aceleraba. Todo sucedía demasiado rápido, pero la urgencia se apoderaba de mí. Te descubrirán, advirtió con seriedad grabada en su rostro. ¿Y yo seré ejecutado en tu lugar?, pregunté con miedo en mi voz. No, si lo hacemos bien. Yusuf sacó un uniforme idéntico al suyo de su mochila. Ponte esto. Saldrás de aquí como un guardia que termina su turno. Mañana diré que te escapaste durante mi descanso. Mientras me vestía apresuradamente, me explicó. El sistema es corrupto. Nadie admitirá que un preso de alto perfil se fugó bajo mi supervisión. Dirán que confesaste y te liberaron, o que moriste durante el interrogatorio. Cualquier cosa menos admitir el fracaso. Me puse el turbante, completando el disfraz. Me impresionó la precisión del plan. No es casualidad, Tariq, dijo Yusuf, mientras me guiaba por los silenciosos pasillos. Dios te da una segunda oportunidad, no para salvarte la vida, sino para compartir tu testimonio con el mundo. En la entrada de servicio, tal como había dicho, había aparcado un coche normal. El conductor, un filipino, esperaba pacientemente. Yusuf me abrazó brevemente. «Que Dios te bendiga, hermano». «Gracias», respondí, sin saber cómo expresar con palabras mi gratitud. «Que Dios te proteja también». «Una última cosa», añadió.
Tú, amigo Ibrahim, y otros 3 reclusos, incluido Rash, serán trasladados mañana a una unidad de menor gravedad. Yasmín ya ha sido deportada a la India con su madre. Están a salvo. Eso trajo un poco de paz a mi corazón inquieto. Me subí al coche y comenzamos el viaje hacia la libertad. La carretera entre Damar y la frontera con Omán tiene unos 800 kilómetros de longitud y atraviesa uno de los desiertos más implacables del mundo. Normalmente, tomaría 10 horas de viaje directo, pero nuestras condiciones exigían mayor precaución. Manuel, el cuñado filipino de Yusuf, conducía con la concentración de quien sabe que lleva algo valioso y peligroso. Explicó que evitaríamos las carreteras principales y los controles, tomando rutas secundarias y senderos desiertos, lo que duplicaría el tiempo de viaje. Tenemos comida, agua y combustible de sobra, nos aseguró al dejar atrás las luces de Damar. Y sobre todo, tenemos a Dios con nosotros. Durante las primeras horas reinó el silencio. Todavía intentaba procesar todo lo sucedido, desde condenado a muerte hasta fugitivo. Revisé cuidadosamente los documentos que Yusuf me había dado. Un pasaporte omaní a nombre de Farid Kil, un supuesto comerciante de Mascate. La foto era mía, pero los datos personales eran completamente diferentes. Mientras el sol salía en el horizonte, pintando el desierto con tonos dorados y rojos, Manuel finalmente comenzó a hablar sobre cómo comenzó todo. Conocí a la hermana de Yusuf, Samira, cuando trabajaba como técnico informático en un hospital de Damar. Dijo, era enfermera allí. Nos enamoramos, pero sabíamos que para que un filipino cristiano se casara abiertamente con una musulmana yemení, las barreras serían inmensas. Soñaban con escapar a Filipinas, pero antes, Samira quería comprender mejor la fe de Manuel. Empecé a leerle el Nuevo Testamento en secreto. Me hacía muchísimas preguntas, hasta que un día simplemente dijo que creía que Jesús era el camino verdadero. Con la ayuda de una red clandestina de creyentes, la misma que ahora nos ayudaba, lograron escapar del país. Poco a poco, Yusuf se abrió a la fe, mantuvo contacto secreto con su hermana y finalmente aceptó escuchar de Cristo. Cuando Yusuf se enteró de tu situación, nos contactó de inmediato. Dios le estaba mostrando que necesitaba ayudarte. Tu testimonio era demasiado importante como para silenciarlo. Alrededor del mediodía, paramos en una zona apartada para descansar, estirar las piernas y comer algo. El calor era sofocante y el sol caía a plomo sobre el desierto. Mientras compartíamos un almuerzo sencillo de pan y queso, Manuel recibió una llamada en su teléfono satelital. Su expresión cambió de repente. «Descubrieron tu fuga antes de lo previsto», dijo después de colgar. «Han activado alertas en todas las fronteras. Buscan a un solo yemení, pero también cualquier vehículo sospechoso. El plan inicial era cruzar a Omán por un pequeño paso fronterizo, donde Yusuf tenía contactos que le facilitarían la entrada con la documentación falsa. Pero ahora, eso parecía imposible. «Cambiemos de rumbo», decidió Manuel. «Nos dirigiremos al este, hacia el mar. Conozco gente en Almucaya que puede ayudarnos a conseguir una pequeña embarcación para cruzar a Somalia y desde allí encontrar una ruta a Kenia». La nueva ruta era mucho más larga y peligrosa, atravesando territorios controlados por grupos extremistas y zonas remotas, donde las patrullas militares eran escasas pero impredecibles. A medida que avanzaba la tarde, el cielo empezó a cambiar. El azul intenso dio paso a un amarillo extraño e inquietante. «Tormenta de arena», murmuró Manuel preocupado. «Parece que va a ser una gran tormenta». Las tormentas de arena no solo eran molestas, sino también peligros mortales. Podían reducir la visibilidad a 0 en segundos, desorientar por completo e incluso sepultar vehículos en minutos. «Tenemos que ir rápido a un refugio», dijo Manuel, acelerando el coche por el terreno irregular. «Hay unas formaciones rocosas a pocos kilómetros de aquí. Podemos escondernos allí hasta que pase la tormenta». El viento empezó a levantar nubes de arena a nuestro alrededor. El cielo se oscurecía rápidamente, como si el día se convirtiera en noche prematuramente. El coche empezó a ser azotado por ráfagas cada vez más fuertes, obligando a Manuel a forcejear con el volante mientras el vehículo se desviaba peligrosamente de su rumbo. «Vamos»,
¡Vamos!, gritó, luchando por mantener el control. La visibilidad se desvanecía a cada segundo. ¡Estamos cerca! ¡Ya veo las rocas! ¡Están ahí mismo! Su voz fue interrumpida por una ráfaga aún más violenta que levantó el coche de lado, descontrolándolo por completo. El vehículo derrapó, giró y con un fuerte impacto se estrelló contra algo sólido, deteniéndose bruscamente. Si estás escuchando este testimonio y sientes que Dios te habla al corazón, recuerda, el Señor nunca nos abandona en medio de nuestras tormentas más difíciles. El impacto fue violento. Mi cabeza golpeó la ventanilla lateral y por un instante todo se oscureció. Cuando recuperé el conocimiento, el mundo exterior había desaparecido. Solo podía ver la arena golpeando furiosamente las ventanas, con un ruido ensordecedor, como si millones de balas diminutas explotaran contra el cristal. ¡Manuel!, grité, girándome hacia el asiento del conductor. Estaba consciente, aunque sangraba profusamente por un corte en la frente. El volante estaba abollado por el impacto. «Estoy bien», respondió con esfuerzo, pero el coche no. Intentó arrancar el motor, pero solo oyó un ruido apagado. Estábamos atrapados en medio de la peor tormenta de arena que jamás había visto, en un desierto remoto, perseguidos por las autoridades, sin comunicación, sin ayuda. «Tenemos que irnos», dijo, intentando contener el pánico. «Manuel, necesitamos encontrar refugio. Este coche no nos protegerá por mucho tiempo». Con manos temblorosas, improvisé una venda para su herida con un trozo de mi túnica. Recogimos lo poco que teníamos: agua, comida, el teléfono satelital, y nos preparamos para partir. «Estoy seguro de que las rocas están cerca», dijo, señalando vagamente hacia adelante. Golpeé con el pie algo sólido, probablemente parte de la formación que buscábamos. Abrir la puerta era casi imposible debido a la presión del viento. Cuando por fin lo logramos, la arena nos cayó como metralla, obligándonos a cubrirnos los ojos y la boca con retazos de tela. Caminamos a ciegas, agarrándonos fuerte para no perdernos, en la dirección que creíamos correcta. Cada paso era una lucha contra el viento feroz. La arena nos llenaba los ojos, la nariz y la boca, dificultándonos la respiración. El calor era sofocante, incluso en la oscuridad creada por la tormenta. Estaba empezando a dudar si lograríamos salir con vida, cuando sucedió algo increíble. En medio de aquella cortina de arena casi impenetrable, una luz tenue brillaba a lo lejos, algo que no debería estar allí, que parecía un pequeño faro en la oscuridad. «¿Ves eso?», le grité a Manuel por encima del rugido del viento. «Sí, es una luz», respondió sorprendido. Tambaleándonos, a trompicones, seguimos la luz. Se movía suavemente, como invitándonos a seguirla. Con cada paso, el viento parecía amainar un poco, como si estuviéramos entrando en el ojo del huracán. Finalmente, la luz nos condujo a lo que buscábamos, una formación rocosa con una abertura que parecía una pequeña cueva. Nos metimos dentro, exhaustos, desorientados, pero vivos. Cuando intentamos encontrar la fuente de aquella misteriosa luz, esta ya había desaparecido y solo quedaban silencio y oscuridad. La cueva era un refugio natural, tenuemente iluminada por la tenue luz que se filtraba a través de la tormenta aún furiosa del exterior. Manuel respiraba con dificultad y preguntó: «¿Qué fue eso?». «No lo sé con seguridad», respondí, todavía intentando comprender, «pero sé que no era algo común». Sonrió, a pesar del corte en la frente. «En Filipinas tenemos historias de ángeles que aparecen como luces para guiar a los viajeros perdidos. Quizás sea eso». En aquel momento, la idea no parecía tan descabellada. Después de todo, desde el comienzo de este viaje imposible, Dios había estado actuando de forma clara y milagrosa, ¿no? Yusuf apareció en el momento justo, con un plan que parecía demasiado improbable para ser casualidad. Como si todas las puertas se hubieran cerrado, abrió un camino inesperado. Pasamos la noche allí, en esa pequeña cueva, curando las heridas de Manuel y salvando lo poco que teníamos. El viento seguía rugiendo con fuerza, pero dentro de ese refugio sentíamos una extraña paz, como si estuviéramos protegidos no solo física, sino también espiritualmente. Por la mañana, la tormenta había amainado. Sin embargo, el paisaje a nuestro alrededor
Era irreconocible. El desierto había cambiado por completo. El coche casi había desaparecido bajo la arena, con el techo apenas visible, enterrado. «Vamos a pie», comenté con torpeza. «¿Y cuál es el plan?», pregunté. Manuel sacó un pequeño GPS que había logrado rescatar. «La costa está a unos 120 kilómetros en esa dirección», dijo, señalando. «Con suficiente agua, podemos intentar llegar a un asentamiento beduino a unos 40 kilómetros de aquí. Conozco algunas comunidades que pueden ayudarnos». Decidimos seguir adelante, aprovechando las horas más frescas del día. Tras la tormenta, el desierto posee una belleza casi sobrecogedora. Las dunas recién formadas parecen olas congeladas, la arena tan suave que parece pulida por manos invisibles. Mientras caminábamos bajo el sol naciente, Manuel compartió más de su historia, cómo pasó de trabajar como trabajador extranjero en Yemen a formar parte de una red clandestina que ayuda a cristianos perseguidos. Cuando huimos con Samira, prometimos hacer todo lo posible para ayudar a los demás, explicó. Es peligroso, pero ¿cómo podemos disfrutar de nuestra libertad sabiendo que tantos hermanos y hermanas siguen sufriendo? La valentía y la dedicación de aquellas personas me llenaron de humildad. Yo, que había pasado años ocultando mi fe, temeroso de ser descubierto, compartiendo el Evangelio solo en lugares seguros, vi a Manuel arriesgándolo todo por personas que ni siquiera conocía. Si escuchas este testimonio y sientes que tu fe se fortalece, compártelo. Comparte con otros que Dios rescata a sus hijos, incluso en las situaciones más desesperadas. De repente, un ruido lejano rompió el silencio. «Veo motores», susurró Manuel, con la mirada alerta. «Vienen hacia aquí». Nos asomamos por la entrada de la cueva y a lo lejos, una nube de polvo reveló varios vehículos todoterreno que avanzaban a toda velocidad por el desierto. No sabíamos si eran patrullas, narcotraficantes o beduinos, pero para nosotros, en ese momento, cualquier encuentro era una amenaza. «Tenemos que escondernos», susurré, mirando a mi alrededor frenéticamente. «No hay ningún sitio», respondió Manuel, resignado. «Estamos en terreno abierto. Si nos encuentran, no tendremos ninguna oportunidad». Los vehículos se acercaron rápidamente. Sus siluetas se recortaban contra la inmensidad del desierto. Eran 3 todoterrenos blancos, típicos de las patrullas fronterizas yemeníes. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que nos habían encontrado. Quizá la tormenta de arena había delatado nuestra presencia, o simplemente habían seguido nuestro rastro. Manuel me miró con seriedad. «Tenemos 2 opciones: escapar, lo cual es imposible, o afrontar la situación con nuestra historia. Tú eres Farid Khalil, un comerciante de Mascate. Yo soy tu guía filipino. Nos perdimos por la tormenta. Mantén la calma. Yo hablaré primero». Asentí, aunque sabía que era poco probable que la mentira nos salvara. Los documentos falsos podían funcionar contra los controles rutinarios, pero no contra hombres entrenados que ya buscaban a un fugitivo específico, alguien como yo. Los vehículos se detuvieron a unos 200 metros y hombres armados comenzaron a avanzar hacia nosotros. Sus rostros no eran visibles, pero sus posturas firmes delataban entrenamiento militar. En silencio, oré: «Señor Jesús, si este es mi momento contigo, dame el valor para afrontarlo todo con dignidad. Protege a Manuel, quien lo arriesgó todo por mí». Mientras los hombres se acercaban, ocurrió algo increíble. Un rugido hendió el aire y una columna de arena comenzó a elevarse entre nosotros y ellos. Creció rápidamente, girando como un torbellino, hasta formar un tornado de arena, o como lo llaman los beduinos, una ginebra del desierto. En ese momento, el fenómeno pareció más que natural. Fue una intervención divina. Los soldados se quedaron allí, boquiabiertos, obligados a retirarse mientras el torbellino les impedía la vista y avanzaba entre nosotros. «Ahora es nuestra oportunidad», gritó Manuel, tirando de mi brazo. «Vayamos al este. Hay un valle rocoso donde podemos escondernos». Corrimos con todas nuestras fuerzas, sintiendo la protección de Dios en ese momento. El tornado seguía creciendo, confundiendo a nuestros perseguidores con sus gritos y ruidos de motor. Lo que siguió fueron días agotadores, caminatas furtivas, escondidos en el desierto, siempre alerta. Finalmente,
Gracias a la generosa ayuda de los beduinos que nos encontraron casi deshidratados, llegamos a Al-Mucallá. Allí, los contactos de Manuel nos consiguieron pasaje en un pequeño barco pesquero que hacía la travesía regular a Somalia. La travesía por mar fue otra prueba para nuestra fe. 3 días hacinados entre otros refugiados, enfrentando olas violentas, el miedo constante a las patrullas costeras y el riesgo de los piratas somalíes. Pero a pesar de todo, sentí la presencia de Dios sosteniéndome, iluminándome el camino incluso cuando la oscuridad parecía envolverme. Pero Dios, fiel a su promesa, nos guió sanos y salvos hasta las costas de Somalia. Si lo que escuchas hoy aquí fortalece tu fe o te da esperanza, por favor, comparte esta historia con quien necesite saber que Dios abre un camino donde parece no haber salida. Desde Somalia, mi viaje continuó por tierra hasta Kenia. Fue allí donde solicité asilo como refugiado por mi fe. El proceso fue largo, lleno de burocracia e incertidumbre, pero con el apoyo de organizaciones cristianas internacionales, mi caso finalmente fue reconocido y aprobado. Un año después de huir de Yemen, llegué a Canadá, donde me recibió una iglesia en Toronto que patrocinó mi reasentamiento. Con un nuevo nombre, una nueva identidad, comenzaba una vida completamente diferente, pero con un propósito claro: contar mi historia para mostrar el poder de Dios para rescatar a sus hijos, incluso en las situaciones más difíciles. Al principio, solo hablaba en grupos pequeños, temiendo las consecuencias si las autoridades yemeníes descubrían mi paradero. Pero poco a poco, mi testimonio se difundió y comprendí que Dios no me liberó solo para salvarme la vida. Quería que fuera una voz de esperanza para muchos. 2 años después, recibí una carta de Filipinas, enviada por Samira, la hermana de Yusuf y esposa de Manuel. Querido Tariq, espero que esta carta te encuentre en paz y a salvo. Manuel ha regresado a casa, tras cumplir su misión de ponerte a salvo. Ahora puedo contarte las noticias que recibimos a través de nuestra red clandestina. Mi hermano Yusuf fue liberado tras 3 meses en prisión. Lo castigaron por negligencia, pero no descubrieron su fe ni su ayuda en tu escape. Está en un país vecino, esperando reunirse contigo. Ella continuó. Su testimonio ya circula en secreto en Yemen, a través de grabaciones de audio y mensajes cifrados. Los fieles lo comparten como fuente de fortaleza y coraje. Ibrahim, su compañero de celda, fue liberado inesperadamente y regresó a Egipto. Ha sido uno de los que han compartido su historia. Y lo más sorprendente, nos han dicho que tu madre ha empezado a cuestionarse la fe cristiana. La valentía que has demostrado la ha conmovido profundamente. Aunque públicamente se mantiene alejada de tu recuerdo, ha estado buscando respuestas en secreto. Una trabajadora filipina en su casa le ha estado hablando discretamente de Jesús. Sigue orando por ella. Tariq, tu testimonio está dando fruto incluso en los lugares aparentemente más inaccesibles. Al leer esas palabras, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Mi madre, la última persona que imaginaba interesada en el cristianismo, buscaba la verdad. Lo que parecía un fracaso en mi misión en Yemen, en realidad resultó ser una victoria que nunca podría haber predicho. Hermanos y hermanas, han pasado 7 años desde aquella noche en Damar, cuando me enfrenté a la muerte en una celda fría. 7 años desde que Dios intervino sobrenaturalmente para liberar a este siervo imperfecto. Y en esos años he visto el poder de Cristo transformar no solo mi vida, sino la de muchos otros a través de este testimonio. Lo que experimenté en el desierto y en la prisión transformó mi vida de maneras que nunca imaginé. Fue allí donde comprendí el verdadero significado de la fe. Cuando todo a tu alrededor desaparece, seguridad, familia, libertad, es Cristo quien permanece firme, y Él es todo lo que necesitas. Aprendí que la fe no es solo una idea lejana, sino una relación real, un caminar junto a un Dios que no nos abandona ni siquiera cuando atravesamos el valle más oscuro. Y si estás escuchando esto hoy, quiero que sepas una cosa. Tu desierto podría ser esa enfermedad aparentemente incurable, esa lucha diaria que pone a prueba tu fuerza y tu fe hasta el límite. Tu prisión
podría ser la adicción que te ha estado frenando durante años. Tu tortura podría ser el dolor de un matrimonio roto, que te hace cuestionar si a Dios realmente le importas. Pero el mismo Jesús, que abrió las puertas de mi prisión en Yemen, que envió luz en medio de la tormenta de arena, que convirtió la persecución en esperanza, está contigo ahora mismo. Él nunca te abandonará. Tu historia no termina aquí. Llegará el día en que mirarás atrás y te darás cuenta de que cada sufrimiento, cada lágrima, cada desafío fue parte del plan perfecto de un Dios que te ama profundamente, porque sé que Él tiene planes para ti, planes de prosperidad, no de desastre, planes para darte un futuro lleno de esperanza, como está escrito en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.